7 meses después del divorcio, descubrió su embarazo y lo increíble, jamás abortó. El sonido del mercado cercano invadía sus pensamientos mientras Clara sostenía la prueba de embarazo frente a sus ojos. Vio la línea rosada, la confirmación de que un nuevo ser estaba creciendo dentro de ella. Su exmarido, el hombre que había partido su vida en dos, había dejado un legado inesperado. ¿Cómo podía estar aquí, a solo 7 meses de un divorcio devastador, enfrentando la posibilidad de ser madre nuevamente? La mezcla de orgullo y miedo la dejaba sin aliento. Su cabeza giraba, tratándose de entender un destino que nunca planeó. Las voces del mercado retumbaban como ecos de su propia confusión. ¿Hará lo correcto?, se preguntaba, mientras el aroma a taco al pastor le recordaba su infancia y los valores que su madre le había inculcado. Su trabajo en un bufete prestigioso no había sido fácil. Ser una mujer en un entorno mayoritariamente masculino había requerido sacrificios y determinación. Clara había luchado toda su vida para que su voz se escuchara, solo para que ahora todo lo que construyó pudiera desmoronarse con esta nueva responsabilidad. ¿Abortar o aferrarse a esta vida y ser madre otra vez? ¿Se volvería a quedar atrapada entre lo que la sociedad esperaba de ella y lo que su corazón anhelaba? Un conflicto interno la asediaba, la presión de su entorno la estrangulaba. Al caminar por el mercado, observaba las miradas de desaprobación, como dagas, en su autoestima. Algunas mujeres le sugerían que lo mejor sería interrumpir el embarazo, como si eliminar esa pequeña vida fuese la solución a sus problemas. Otras la animaban a abrazar la maternidad, pero solo si esto no significaba sacrificar su carrera. Ser madre es un estigma, le habían dicho anteriormente. Pero, en lo más profundo, Clara sabía que daba luz a una vida, no solo a una carga. En el bufete, su jefe no tardó en mostrar su desdén hacia su estado. ¿Cómo podrán confiar en ti para esos proyectos importantes ahora que estás embarazada?, cuestionó, sus palabras cargadas de escepticismo. Clara sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «Debo elegir entre ser madre y mi carrera», pensó, mientras su mente aceleraba en busca de una respuesta que no hallaría. ¿Acaso su éxito, forjado a base de largas noches y esfuerzo, se desvanecería por un embarazo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba. Las llamadas de su madre se convertían en su ancla emocional. Recuerda, Clara, abrazar la vida es un acto de amor. No dejes que nadie decida por ti. Decía con una convicción que la envolvía en un cálido refugio. Sin embargo, el dilema persistía. ¿Sería suficiente esa fortaleza emocional para enfrentar el repudio de colegas y familiares? La incertidumbre la devoraba, mientras cada latido dentro de ella parecía cuestionar su decisión. El momento culminante se acercaba, y el miedo anidaba en su pecho. Clara sabía que debía elegir su camino pronto, entre la presión de un ascenso y la lucha por su identidad como madre.
Las miradas de sus compañeros se sentían como una condena, sus murmullos, cuchillos en el aire. Con el sudor en la frente y un nudo en el estómago, se enfrentaba a la verdad innegable. ¿Haría lo que todos esperaban? ¿O desafiaría el estigma, mostrando que una madre podía ser, al mismo tiempo, una profesional fuerte y decidida? Su corazón retumbaba en su pecho mientras el destino la aguardaba. ¿Qué decidiría Clara? El día del juicio laboral se presentaba como una tormenta en el horizonte. Clara se sentó en la sala, rodeada de abogados y representantes del bufete. La tensión incolora pero palpable. La hoja de estilo y resumen de su carrera, que había preparado durante semanas, ahora funcionaba como su talismán. Mientras repasaba los logros acumulados, los nombres de cases ganados y las peleas que había librado en un ambiente que no siempre la había aceptado, sentía que era su momento para brillar, pero el peso del embarazo y la incertidumbre provocaban que las palabras casi se aquietaran en su garganta. Cuando la sala empezó a llenarse, dio un paso adelante, mostrándose firme ante los rostros que la intimidaban y aún hacían vibrar su ser. Se había propuesto que esta no sería solo una lucha por su posición, sería un símbolo de resistencia. En los últimos meses, había aprendido que la debilidad no se encontraba en el hecho de ser madre, sino en dejarse llevar por lo que otros querían que fuera. Este juicio no solo determinaría su futuro profesional, sino que también definiría cómo quería educar a su futuro hijo o hija. Al comenzar la sesión, el abogado de la contraparte hizo hincapié en su estado, sugiriendo que su capacidad para trabajar se había visto comprometida por su embarazo. Clara se sintió atravesada por la injusticia. No eran sus capacidades las que estaban siendo cuestionadas. Era su derecho a ser tanto madre como profesional. ¿Por qué la sociedad la empujaba a elegir entre una faceta de su vida y otra? Su mente había estado trabajando incansablemente y en vez de sucumbir, Clara decidió enfrentarse. Le propuso a su abogado que presentaran evidencia de su rendimiento y dedicación, sus horarios extendidos y el respaldo que había ofrecido a sus colegas. Hizo hincapié en que ser madre no significaba que ella no podría desempeñarse con éxito. Decidió que tampoco se trataría de defenderse únicamente de las acusaciones, sino de mostrar cómo podría ser un modelo de superación. Clara jamás había permitido que los clichés definieran su capacidad, y ahora sería un soldado en su propia guerra. La sesión fue agotadora. Cada interpelación del abogado contrario hacía que la adrenalina de Clara pulsara bajo su piel, pero a medida que avanzaba la jornada, algo en ella se fortalecía. La lucha diaria entre el riesgo de ser hombre o mujer en su campo se convirtió en una narrativa apasionante. Con cada palabra que pronunciaba, podía sentir cómo el apoyo de su madre y de las amigas que la alentaban desde la distancia se convertía en su fuerza motriz. Finalmente, llegó su turno de hablar. Se puso de pie, la voz firme, y comenzaron a fluir sus palabras. No estoy dispuesta a ser relegada a la sombra de una decisión que ya tomé. Mi valor no se mide por el tamaño de mi barriguita, sino por mi determinación y habilidad para abrir camino en el complicado entorno de un bufete de abogados. Ser madre será solo un capítulo más en mi historia, no el cierre de mis sueños. Todos en la sala quedaron en silencio. Clara notó cómo sus palabras resonaban en los corazones
de quienes la escuchaban. Se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su posición, estaba levantando la voz por cada mujer que había luchado contra el escepticismo y la marginación. Había llegado a un punto de inflexión donde su lucha personal se entrelazaba con su crecimiento profesional. Al salir del juicio, sintió que había recobrado algo que creía perdido: el poder de decidir su propio destino. Con paso decidido y el corazón latiendo con fuerza, se prometió que, sin importar el desenlace, volvería a ser la dueña de su vida. Pero a medida que se alejaba del tribunal, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era de su exmarido, ardiente en preguntas, donde insinuaba que ella había traído un nuevo caos a su vida. Clara contuvo la respiración, sabiendo que esto era solo el inicio de una nueva confrontación. ¿Sería capaz de manejar todos los frentes que se presentaban en su camino? Aquel mensaje era el recordatorio de que sus decisiones no solo la afectaban a ella. La lucha apenas comenzaba. Clara se detuvo en medio de la acera, el mensaje de su exmarido aún resonando en su mente. Las palabras acusatorias y hirientes la invadieron de dudas. Había tomado la decisión de dar la espalda a un matrimonio que ya no le ofrecía felicidad, pero el eco de esa relación seguía colisionando con su búsqueda de independencia. Se sintió al borde del abismo emocional, sabiendo que debía ser fuerte, no solo por ella, sino también por el pequeño ser que venía en camino. Los días siguientes transcurrieron entre la planificación de su defensa profesional y el ajuste a su nueva realidad personal. Clara se sumergió en una rutina estricta. Pasaba las mañanas en el bufete, donde se encargaba de los detalles del juicio, y las tardes preparándose para recibir a su bebé. A pesar de las voces que susurraban en su mente acerca de lo que otros esperaban de ella, algo empezó a gestarse en su interior, una pasión renovada por sí misma. Conforme se acercaba la fecha del fallo del juicio, Clara empezó a forjar nuevas conexiones con colegas que apoyaban su trayectoria, compartiendo su historia de manera intencionada. Estas interacciones la motivaron a explorar áreas que siempre había sentido que estaban por fuera de su alcance. Se inscribió en un curso de liderazgo en su facultad de Derecho, un paso atrevido que forzó mucho más que el mero cumplimiento de su rol como abogada. Era un paso hacia un futuro que ella misma empezaba a dibujar. Se dio cuenta de que, lejos de convertirse en una carga, su embarazo le brindaba una perspectiva única sobre la vida y el trabajo. Cada clase, cada discusión y cada texto completado resonaban con una nueva carga emocional. Las decisiones que estaba tomando no eran solo para su carrera, sino también para la vida que estaba creando. En cada encuentro, sus compañeros la estimulaban a hablar de su experiencia en la sala de juicios y cómo esa luchadora se entrelazaba con su nuevo rol como madre. Sin embargo, el día del fallo llegó con una sensación de inminente catástrofe. Clara se encontraba en la sala donde en unos minutos se definiría su futuro profesional. Aquella sala, una vez amenazante, ahora se sentía diferente. Sabía que su cuerpo se transformaba por dentro, que la vida que llevaba en su vientre le otorgaba un poder inusitado, un poder que antes no había advertido. Al escuchar el veredicto, una mezcla de alivio y ansiedad la envolvió. Había ganado, pero también sabía que eso
solo era un primer paso en su viaje. Las implicaciones de cada decisión la golpeaban con fuerza. No se trataba simplemente de recobrar su lugar en el bufete, sino de fundar su propia voz en un mundo que parecía estar dividido entre el pasado y el futuro. Al salir del tribunal, sintió que podía volar, pero al mismo tiempo las palabras de su exmarido regresaron a atormentarla. Ahora que todo parecía comenzar a tomar forma, la incertidumbre sobre su relación con él se volvió latente, como una sombra que amenazaba con romper la paz que había logrado construir. La química entre vida y trabajo se convertía en un delicado balance, donde cualquier error podría desencadenar la catástrofe. Una llamada inesperada interrumpió su reflexión. Era su futuro socio, proponiendo un nuevo proyecto que reflejaba sus valores y aspiraciones. Con una mezcla de confianza e inseguridad, Clara sabía que debía decidir rápidamente si aceptaba esa nueva oportunidad. El futuro se presentaba como un lienzo en blanco, pero el tiempo se acababa. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso hacia lo desconocido o dejaría que el pasado continuara acechando su presente? Mientras contemplaba su teléfono, la decisión era más que una cuestión profesional. Se trataba de su vida. La historia de superación apenas empezaba a desplegarse, y los nuevos desafíos prometían ofrecerle tanto la transformación personal como la profesional que nunca había imaginado. Clara contuvo el aliento. Ahora, más que nunca, necesitaba descubrir su verdad. Clara se sentó en su escritorio, el teléfono aún en su mano temblorosa, pulsando la pantalla con la misma inseguridad que la acompañaba en cada paso incipiente que intentaba dar. La propuesta de su futuro socio no era solo un proyecto. Significaba la posibilidad de crear su propio espacio en el mundo del derecho, un lugar que reflejara sus valores y la nueva vida que estaba gestando. Pero la presión de la decisión la envolvía como una marea implacable. Cada vez que pensaba en aceptar la oferta, una parte de ella se rebelaba. ¿Soy lo suficientemente capaz?, repetía mentalmente, como un mantra negativo que la mantenía en jaque. Pero había un eco más fuerte que las dudas: la voz de los compañeros de su curso de liderazgo, instándole a abrazar su potencial, a moldear su propia narrativa. Justo esa mañana había hablado con un colega, quien, después de escuchar su visión y su historia, le dijo: «Eres más fuerte de lo que crees. Usa esa fuerza». En lugar de permitir que la ansiedad la dominara, decidió hacer una lista. En un cuaderno azul que había guardado de sus años universitarios, anotó sus inquietudes al lado de sus expectativas. La primera preocupación fue la conciliación de su nuevo rol como madre y su carrera. Clara sabía que la maternidad demandaba tiempo y dedicación, pero también comprendía que su futuro estaba en sus manos. Las oportunidades no esperaban, y su instinto materno la empujaba a no dejarse vencer. Pasaron días entre entrevistas, reuniones y preparativos. Clara se presentó en cada entrevista con una determinación renovada, llevando consigo tanto su historia personal como la profesional. La fuerza que había descubierto en sí misma la hacía destacar en un entorno que parecía abarrotado de incertidumbres. En cada conversación notaba cómo los demás respondían a su autenticidad. Era un cambio, un descubrimiento. Ser vulnerable no era sinónimo de debilidad, sino de humanidad.
Esa nueva visión transformaba cada rechazo en una lección. Durante una tarde monótona, mientras revisaba unos documentos de un caso, recibió un mensaje de texto de su exmarido. Las palabras «te extraño» la atravesaron como una estocada. Su mente, ágil en su crecimiento personal, empezó a tambalear. Había gobernado su vida con lógica y determinación, pero ciertos apellidos aún tenían el poder de desestabilizarla. Se dio cuenta de que la aceptación de su pasado era la clave. En esos momentos de vulnerabilidad, Clara comprendió que tenía que poner límites claros. Debía priorizar su viaje hacia la independencia, no solo como abogada, sino como mujer y madre. Por la noche, en el silencio de su hogar, empezó a visualizar su futuro con una claridad que antes no había podido imaginar. Se sentó en el sofá, cerró los ojos y respiró profundamente. Imaginó el bufete que quería crear, cada sala decorada con confianza, cada reunión llena de ideas innovadoras, su hijo corriendo libremente por los pasillos. Era un sueño claro, uno que valía la pena perseguir. Su determinación la llevó a tomar una decisión audaz. Aceptaría la oferta de asociación con su colega, pero no sin plantear sus condiciones. Tenía que asegurarse de que su nuevo proyecto le permitiera encontrar ese balance que tanto anhelaba. La idea de establecer su propio bufete, donde ella definiría las reglas, encendió una chispa en su pecho. Al día siguiente, Clara se puso en camino hacia una reunión crucial. Cuando entró al despacho, la determinación vibraba en el aire. Sabía que el momento había llegado para convertir su sueño en una realidad tangible. La conversación fluyó. Clara expuso su visión con claridad y convicción. Y cuando fue el momento de negociar los términos, no vaciló. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de su exmarido seguía presente, recordándole que cada luz puede proyectar una sombra. Esa misma noche, mientras reflexionaba sobre su negociación, una llamada inesperada la interrumpió. Era su exmarido. Su voz atronadora le dijo: «Necesitamos hablar sobre nuestro hijo». El ciclo de su lucha personal se había activado nuevamente. Clara, sintiendo una mezcla de expectación y terror, supo que debía enfrentarse a esa realidad. La decisión de avanzar en su carrera ahora llevaba consigo el peso de un nuevo dilema. ¿Podría realmente hacer frente a su pasado y construir el futuro que deseaba? La batalla estaba lejos de terminar. Clara se encontraba en su anhelada oficina, una composición de modernidad y calor que había diseñado a su imagen y semejanza. Las paredes estaban adornadas con diplomas y logros, reflejando no solo su capacidad profesional, sino su crecimiento personal. Sin embargo, la promesa de estabilidad profesional se enfrentaba a la realidad inquietante de su vida personal. La llamada de su exmarido había reabierto un capítulo que creía cerrado, obligándola a reexaminar sus decisiones. Cada día le traía una nueva lección sobre la resiliencia. El bufete había empezado a prosperar. Sus primeros clientes la buscaban por su autenticidad y ni siquiera el acoso de viejas inseguridades podía desdibujar su brillo. Clara había aprendido a gestionar su tiempo con astucia, alternando reuniones y trabajo con los momentos que dedicaba a su hijo. La claridad de su propósito se había convertido en el motor de su éxito. Sin embargo, esa claridad se veía interrumpida por la incertidumbre que su exmarido provocaba. «Necesitamos hablar sobre nuestro hijo».
resonaba en su cabeza como un eco al que no podía ignorar. Clara sabía que cada conversación con él podía traer consigo una luz de emociones descontroladas, aquel tira y afloja que había caracterizado su matrimonio. Pero en esta ocasión, su determinación había evolucionado. No se permitiría ser la misma mujer que cedía ante el dolor y la confusión. Tomó la decisión de tener esa conversación con un enfoque totalmente diferente. Se preparó mentalmente, elaborando un plan. Escribiría una lista de los puntos que necesitaba discutir, desde la educación de su hijo hasta acuerdos de tiempo compartido que le permitieran mantener su carrera. Clara ya no iba a ser una espectadora en su vida. Era hora de tomar el control, y cada palabra que pronunciaría el día de la reunión estaría empoderada por su crecimiento. El día llegó, y Clara se encontró frente a su exmarido, sus miradas entrecruzadas como en un duelo. La tensión en la habitación era palpable. Clara respiró hondo y comenzó a hablar. Expuso sus ideas con una claridad y firmeza que lo sorprendió. A medida que la conversación avanzaba, notó cómo sus sentimientos de inseguridad empezaban a desvanecerse, reemplazados por un sentido de poder interior. Cada afirmación que hacía resonaba con la autenticidad que había cultivado en su nuevo bufete. No obstante, el camino no estuvo exento de desafíos. Su exmarido, aunque inicialmente receptivo, comenzó a cuestionar sus decisiones como madre y profesional. Eso fue un golpe directo al centro de sus nuevas convicciones. Clara sintió como el viejo patrón de duda y culpa resurgía, como un monstruo que había creído domesticado. Pero esta vez, cuando sintió el impacto de sus palabras, en vez de dejarse atrapar por la desesperanza, decidió reforzar su postura. Explicó su visión, su papel como madre y su compromiso con su carrera. Habló de su futuro, del bufete, de su hijo. Con cada palabra se sentía más consciente de su valor y de la capacidad de determinar su camino. La conversación culminó en un acuerdo que, aunque no perfecto, le otorgaba una mayor autonomía. Clara salió de la reunión con el pecho erguido, sintiendo que había ganado una batalla interna tan significativa como la guerra que libraba por la construcción de su futuro. La dualidad de ser madre y profesional no era una limitación, sino una fortaleza. En la soledad de su oficina, mientras revisaba documentos, recibió un mensaje. Era un antiguo compañero de universidad, un abogado con quien había compartido pasillos y sueños. «Hola, Clara, he escuchado sobre tu nuevo bufete. ¿Te interesaría colaborar en un caso?», decía el texto. En ese instante, una chispa de posibilidad iluminó su mente. Colaborar no solo expandiría su influencia, sino que podría abrirle puertas a nuevos horizontes. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Podría equilibrar esta nueva oportunidad con las responsabilidades que ocupaban su vida personal? Clara, incluso en momentos de incertidumbre, entendía que cada elección traería consigo un dilema emocional y profesional. Aprendió a abrazar la ambigüedad, sabiendo que cada decisión la acercaba a convertirse en la mujer que aspiraba a ser. Y, en el fondo, sabía que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. El eco de su último encuentro con su exmarido aún resonaba. Mientras miraba por la ventana, Clara se preguntaba si estaba lista para enfrentar no solo el desafío laboral, sino también sus propios temores. ¿Seré capaz de hacerlo?, meditó, sabiendo que las respuestas que necesitaba debían surgir de su propio interior.
La verdad era que el futuro se presentaba más incierto que nunca. Clara se despertó aquella mañana con el sol brillando a través de las cortinas. Cada rayo sumaba calor a sus reflexiones. 7 meses habían pasado desde su divorcio, y la realidad que había enfrentado no solo había templado su carácter, sino que también la había empujado a redefinir su vida. Desde que había tomado control de su propio destino, sus decisiones habían estado más alineadas con su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, la vida, esa mezcolanza de sorpresas e incertidumbres, tenía aún algo reservado para ella. Mientras camino hacia la cocina, el aroma del café recién hecho la envolvía, pero había un nudo de inquietud en su estómago. Clara había estado lidiando con un síntoma persistente que, al principio, había considerado una simple indisposición. Pero la piel del rostro de su reflejo en el espejo le devolvía una expresión de ansiedad que no podía ignorar. Un embarazo, no planeado, había irrumpido en su vida, y con él un torrente de preguntas desbordaba su mente. La idea de ser madre de nuevo la llevó a un realismo intenso. La carrera que tanto le había costado construir, la relación con su hijo mayor y el ajuste de su vida tras el divorcio se entrelazaban en un escenario divergente. Clara respiró profundo, sintiendo el peso de la decisión y las implicaciones que esto traería. A veces, los caminos más inciertos son los que llevan a los destinos más inesperados. Ese día, su teléfono no dejó de sonar. Mensajes de clientes y recordatorios de reuniones inundaban su pantalla. Clara había tomado la decisión de no dejar que la incertidumbre de su nueva situación afectara su profesionalismo. Con cada respuesta que enviaba, sentía su confianza crecer como un músculo fortaleciéndose tras semanas de ejercicios. Era crucial mantener el rumbo, a pesar de los vientos en contra. La propuesta de colaboración de su compañero de universidad aún estaba en su mente como un eco insistente. Así que decidió programar una reunión con él, viendo en ello una oportunidad para expandir no solo su red profesional, sino su influencia en el campo legal. Esa decisión la llenó de un renovado sentido de propósito. El trabajo en equipo podría enriquecer su bufete y brindarle la estabilidad que deseaba. Esa misma tarde, en la reunión, Clara se presentó más confiada. Su excompañero, Pablo, era un hombre brillante, y juntos exploraron estrategias. Pero en el fondo, Clara luchaba con un dilema. ¿Debería compartir su embarazo con él? Podría cambiar la percepción profesional que tenía sobre ella. La vulnerabilidad debía ser dosificada. Mientras discutían un caso complejo, la conversación tomó un giro inusual, cuando Pablo inicialmente se ofreció a ayudarla con la carga de trabajo, notando su evidente tensión. Clara sintió una punzada de emoción. Quizás no estaba sola después de todo. A medida que la charla proseguía, decidió abrirse poco a poco. Sin embargo, antes de que pudiera revelar el secreto que la consumía, la bolsa en la que guardaba documentos se cayó al suelo, desparramando papeles. Era un símbolo claro de lo que estaba sucediendo internamente. Su vida estaba desbordándose. El momento de vulnerabilidad le dio algo de valor. Ya no podía ocultarse detrás de sus logros. Necesitaba ser auténtica. Al final de la reunión, Clara tomó aire y después de un silencio momentáneo, reveló la noticia a Pablo. La reacción de él fue inesperada. Lejos de la sorpresa negativa que temía,
notó admiración y apoyo en sus ojos. Al salir del edificio, sintió una ligereza que no había sabido que existía. Había confrontado sus temores y encontrado un aliado en el proceso. Ahora, al pensar en las decisiones que vendrían, una oleada de claridad la envolvió. A pesar de la incertidumbre, había un camino. Mientras se dirigía a casa, reflexionaba sobre su capacidad de forjar su futuro. La sensación de estar a cargo de su historia le resultaba embriagadora. Sin embargo, el pensamiento de su ex marido y la perspectiva de cómo recibiría la noticia fluyó rápidamente en su mente, llevándola nuevamente al ciclo de dudas. ¿Y si sus reacciones la empujaban a renunciar a su determinación? El latido de su corazón resonaba con la urgencia de construir un nuevo capítulo, pero sabía que requeriría toda su fortaleza. Clara comprendió que la lucha no solo estaba en el ámbito profesional, sino también en la esfera emocional y personal. Esto apenas comienza, se dijo a sí misma, mientras el horizonte se iluminaba ante su mirada. En medio de la confusión y la emoción, estaba claro que cada paso que daba la acercaría más a la mujer que quería ser. Pero mientras la noche caía, una nueva incertidumbre hacía eco en su mente. ¿Podré realmente manejarlo todo? La respuesta parecía desvanecerse en la distancia, dejando un misterio por resolver. El sonido del despertador la sacó de un sueño ligero, una otra noche de insomnio plagado de pensamientos ansiosos y reflexiones sobre su futuro. Clara se levantó, sintiendo el peso del día por delante. Aunque había encontrado en el trabajo una vía para distraerse, cada día se presentaba como un desafío diferente. Ese martes tenía una importante reunión programada con un nuevo cliente. El caso era complicado y podría definir su carrera. La preparación había sido exhaustiva, con noches pasadas revisando documentos y estrategias. Pero ahora, con la presión del embarazo acechando, sentía que su mente se dividía entre la lucha profesional y el mar de emociones personales. Mientras se vestía, encontró una blusa que siempre le había traído suerte en situaciones difíciles. Era un simple detalle, pero le ofrecía un pequeño impulso de confianza. El reflejo que vio en el espejo era una imagen de determinación entrelazada con vulnerabilidad. Se estaba transformando, y aunque no lo comprendía del todo, también deseaba ser fuerte, no solo para sí misma, sino para su futuro hijo. Cuando llegó a la oficina, el bullicio de las llamadas y las reuniones estaba en su apogeo. Clara se concentró en su labor, tratando de zanjar los asuntos pendientes antes de la reunión. Sin embargo, la atención de su mente era un campo de batalla. Por un lado, quería desempeñarse al máximo. Por otro, la súbita necesidad de priorizar su bienestar personal se hacía más fuerte. Finalmente, llegó el momento de la reunión. Al entrar a la sala, notó que su cliente, un empresario con fama de ser exigente, la observaba atentamente. Durante los primeros minutos, Clara se sintió como si estuviera compitiendo en una carrera donde las apuestas eran altas. La conversación fluyó tensa y sentía que cada palabra la acercaba o la alejaba de su objetivo. Sus pensamientos iban y venían. La preocupación por las expectativas profesionales se cruzaba con la incertidumbre de su nueva realidad. A medida que la presentación avanzaba, Clara sorprendió a todos con su análisis claro y su capacidad para anticipar las necesidades del cliente. Era como si una parte de su ser
esa que se había anclado en la seguridad laboral, tomara el mando. La conexión que había establecido con el cliente crecía, y en un momento de claridad, Clara se dio cuenta de que su capacidad profesional no tenía por qué verse disminuida por su estado. Al concluir la presentación, las palmas resonaron en la sala. Había sido un éxito, y, cuando el empresario expresó su admiración, Clara sintió una oleada de orgullo. Esa sensación la embargó con una fuerza renovada, que la hizo cuestionar si realmente estaba lista para abordar el camino de la maternidad otra vez. La llamada de su exmarido llegó poco después, interrumpiendo su momento de triunfo. Al escuchar su voz, sintió que el viejo nudo de ansiedad volvía a instalarse. Decidió que era hora de ser honesta. Necesitaba hablar con él sobre su embarazo. La revelación podía crear un conflicto, pero esperaba que, al igual que con Pablo, el apoyo también podría encontrarse en aquellos con los que había compartido su vida. Mientras se preparaba para esa conversación crucial, se dio cuenta de que estaba enfrentando varios puntos de inflexión simultáneamente. El crecimiento personal venía de la mano con la necesidad de equilibrar su vida privada, una danza intrincada entre el amor y el profesionalismo. Sabía que cada decisión contaba y que esta era su oportunidad para demostrar que podía manejar ambos mundos. Así, la noche volvió a caer, y con ella la incertidumbre de la conversación aún por tener. Clara sostenía su teléfono con la respiración entrecortada, consciente de que estaba en la cúspide de una decisión que podría cambiarlo todo. Debía salir de su zona de confort, estar dispuesta a arriesgarse y tal vez reescribir la narrativa de su vida. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos liberan, pensó Clara, apretando el teléfono con determinación. Era el momento y ya no podía retroceder. Pero al mirar por la ventana, comprendió que cada decisión hurgaba en los fundamentos de quién era y quién quería llegar a ser. ¿Estaría preparada para afrontar las reacciones que vendrían? La pregunta quedó en el aire, flotando mientras la respiración se aceleraba. Clara respiró hondo, sintiendo el nudo en el estómago volverse más pesado. El momento de la verdad había llegado. De repente, las palabras que había ensayado una y otra vez se esfumaron, y un silencio incómodo invadió la conversación. Su exmarido estaba al otro lado de la línea, a la espera de que ella comenzara. Se dio cuenta de que no solo le estaba revelando una noticia, estaba desnudando sus inseguridades, sus temores y vulnerabilidades más profundas. Con la voz temblorosa comenzó: «Javier, tengo que decirte algo importante. Estoy embarazada». Las palabras cayeron en el aire como un ladrillo pesado, y por un instante el mundo pareció detenerse. Su mente, un torbellino de pensamientos, buscaba anticipar su reacción. Clara se sintió expuesta en su honestidad, enfrentándose a lo desconocido. Las respuestas de Javier fueron iniciales, un silencio que se alargó como una eternidad. Ella esperaba incredulidad, enfado o distancia. Sin embargo, escuchó un leve suspiro antes de que él comenzara a hablar, su tono fluctuante. «Clara, esto es inesperado. ¿Cómo te sientes al respecto?» La pregunta caló hondo. Clara había estado tan ocupada enfocándose en cómo comunicar la noticia que no se había detenido realmente a evaluar cómo se sentía. La incertidumbre inundaba su mente, pero a la vez la presión de ser auténtica la impulsaba hacia adelante. «He tenido mis dudas», confesó, su voz
ganando firmeza. Pero no voy a dar marcha atrás. Quiero que estés al tanto. Estoy lista para afrontar lo que venga. Las palabras resonaron en su mente con una fuerza renovada. Era una promesa que se hacía a sí misma, una defensa de su decisión. Javier se quedó en silencio, y aunque la conversación se alejaba de la euforia que había sentido tras su reunión, la presión se transformaba en una determinación más profunda. Este no era solo un nuevo capítulo como madre, también marcaba un renacimiento de su identidad. El diálogo continuó, pero Clara se dio cuenta de que en ese intercambio había crecido de maneras que no había anticipado. La inseguridad le había dado paso a una claridad que antes parecía inalcanzable. Esto sería un reto, sin duda, pero ahora, en lugar de ver el embarazo como un obstáculo, lo percibía como una oportunidad para redefinir su futuro. Esa noche, al cerrar los ojos, Clara se entregó a un sueño más sereno, donde su mente no rebosaba de dudas, sino de posibilidades. A la mañana siguiente, la perspectiva había cambiado. Se sintió más fuerte y decidida. El papel de madre no significaba renunciar a su carrera, sino integrarla en su nueva realidad. El siguiente paso era explorar este nuevo sentido de confianza. Clara comenzó a investigar sobre maternidad y gestión profesional, buscando estrategias que le permitieran equilibrar ambos mundos. Una búsqueda que la llevó a descubrir foros, libros y grupos de apoyo, donde mujeres compartían sus experiencias sobre cómo habían navegado en situaciones similares. Sin embargo, entre las páginas y las conversaciones emergió un trasfondo inquietante. Había relatos de mujeres que no solo enfrentaban la presión laboral, sino también la falta de comprensión de sus compañeros, la lucha por demostrar su competencia en un entorno que podría ser hostil. Clara comenzó a preguntarse, ¿podría estar lo suficientemente preparada para afrontar los prejuicios que podrían surgir? ¿Sería capaz de mantener su voz en un mundo que, a veces, parecía querer silenciarla? Reflexionando sobre esto, Clara se sintió impulsada a unirse a un grupo local de mujeres profesionales, un espacio donde se discutían abiertamente esos desafíos. La idea de compartir sus inquietudes y escuchar historias de crecimiento la llenaba de energía. Tal vez ese no solo sería un encuentro de apoyo, sino también un camino hacia un futuro en el que pudiera reconciliar su vida personal y profesional. Con el tiempo y el esfuerzo, Clara comenzó a esbozar no solo un plan para equilibrar su vida, sino también la intención de ser una voz para otras que atravesaran caminos similares. La tensión de su situación se transformaba, y en el fondo empezaba a cocerse una chispa de cambio. Al culminar su primer encuentro en el grupo, una sensación abrumadora la invadió. Se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a otras mujeres, sino que también estaba reescribiendo su propia narrativa. Al salir de la reunión, las palabras de una compañera resonaron en su mente. A veces, nuestro mayor poder radica en compartir nuestras historias, porque ahí encontramos nuestra verdadera fuerza. Y en ese instante, Clara entendió que su viaje apenas comenzaba. Con nuevos entendimientos y determinación, se sentía preparada para enfrentar lo que se avecinaba. ¿Sería capaz de construir un futuro que armonizara todos los aspectos de su vida? ¿Podría demostrar que la fuerza radica en la vulnerabilidad y la sinceridad? Las preguntas flotaban en su mente mientras dejaba el lugar, y con cada paso la expectativa de lo que podía lograr
la impulsaba. La verdad era que su cambio no era solo un desafío personal, sino un grito de guerra. En su interior, Clara sabía que el momento definitivo para demostrar su valía estaba más cerca de lo que pensaba. Clara se despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando su habitación y el nuevo propósito que habitaba en ella. La noticia de su embarazo aún reverberaba en su mente, pero más allá de la incertidumbre inicial, había crecido un fuego interno que la motivaba a reinventarse. Ese día, decidió que no podía permitir que la vida la arrastrara sin un plan. Comenzó a escribir en un cuaderno, esbozando ideas y metas. Quiero ser madre, pero también quiero seguir siendo Clara, anotó. Era un recordatorio tangible de su deseo de construir un equilibrio. La noche anterior, las conversaciones en el grupo de apoyo resonaban en su mente. Historias de sacrificios y victorias, pero también de luchas contra estereotipos y prejuicios profundos. Con esta nueva claridad, Clara se propuso avanzar en su carrera profesional sin que su embarazo la definiera. Por tanto, se inscribió en un curso online de gestión de proyectos, enfocándose particularmente en la comunicación efectiva y la resolución de conflictos, habilidades que sabía le serían útiles no solo en su trabajo, sino también en su papel como madre. Las horas que pasaba frente al ordenador no se sentían como una carga. Al contrario, cada lección la impulsaba a creer en su capacidad de liderar. Sin embargo, las semanas pasaban y Clara experimentó una dualidad de emociones. La emoción de su nueva identidad como madre y el desafío de enfrentarse a una posible discriminación en su entorno laboral. Aquella mezcla de sentimientos la llevó a reflexionar sobre el equilibrio que tanto anhelaba. Mientras su cuerpo cambiaba, Clara se preguntaba cómo otras mujeres habían navegado esos mares turbulentos. Un día, tras una larga clase, recibió un correo electrónico de su jefe, que la invitaba a una reunión para discutir su futuro dentro de la empresa. El corazón le latía con fuerza. Esa invitación podía ser la respuesta a sus temores o la confirmación de sus peores sospechas. Clara decidió que no podría ceder a la ansiedad. Tenía que prepararse para ser la versión más fuerte de sí misma. La noche antes de la reunión, se sentó frente al espejo. «Debo recordar quién soy y lo que he logrado», se dijo a sí misma. Practicó ante su reflejo, ensayando lo que iba a presentar, sus aportes pasados, sus nuevas ideas y cómo podía ser una valiosa aliada, no solo como colega, sino como futura madre que aporta una perspectiva única. El día llegó, y Clara llegó puntual. La sala de reuniones era fría y austera, reflejando sus nervios. A medida que los directivos se acomodaban, Clara sintió un nudo en el estómago. Debía recordar que su embarazo no era una desventaja, sino una parte de su historia que la hacía más resiliente. Cuando llegó su turno de hablar, recogió el aire en sus pulmones y comenzó. Las palabras fluyeron, y aunque su voz temblaba ligeramente, la energía detrás de cada frase estaba cargada de decisión. Clara habló de sus capacidades, de sus sueños y de cómo, a pesar de los desafíos, estaba dispuesta a seguir adelante. Las caras alrededor de la mesa expresaban incertidumbre y sorpresa, pero era el momento de demostrar que la maternidad y el desarrollo profesional no son caminos excluyentes. Al concluir su intervención, un silencio pesado llenó la habitación, seguido de un crujido de sillas. Alguien rompió el hielo. «Gracias por tu honestidad, Clara.
¿Qué piensas que podríamos hacer para apoyarte en esta transición? La pregunta la sorprendió. En ese instante, la presión de la incertidumbre se mezclaba con la esperanza de construir un ambiente laboral más inclusivo. Mientras salía de la reunión, una oleada de satisfacción la invadía. Luchaba por su identidad y, al parecer, empezaba a ganar. Pero había un nuevo desafío por delante. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para defender su espacio en un mundo que frecuentemente marginaba a las mujeres? Con esas inquietudes a cuestas, Clara se sintió emocionada, pero también temerosa. La próxima decisión podría ser crucial para su futuro. Estaba a punto de enfrentarse a muchas personas que podían cambiar o definir su camino. Ahora, su determinación era más fuerte que nunca, pero la pregunta clave persistía. ¿Cuál sería el precio de su lucha? Clara se sentó en su nuevo despacho, una mezcla de nervios y excitación recorriéndole el cuerpo. Había pasado un tiempo considerable desde que tomó la decisión de no renunciar a su identidad profesional y a su nuevo rol como madre. El peso de su embarazo se había vuelto menos abrumador y más un símbolo de su resiliencia. La lucha que enfrentó en su matrimonio y en su carrera la había empoderado de maneras que jamás imaginó. La reunión de la semana pasada había sido un punto de inflexión. Había ganado el respeto de sus colegas, quienes al parecer empezaban a reconocer que ser madre no significaba ser menos competente. La disposición de su jefe para apoyarla había abierto la puerta a nuevas oportunidades. En esos momentos de incertidumbre, Clara había decidido que no se permitiría doblegar ante las presiones externas. Su voz había resonado en la sala de reuniones y con cada palabra se reintegraba al tejido de su profesión. Con el tiempo, logró establecer un entorno de trabajo que no solo le ofrecía seguridad, sino también un espacio para su crecimiento personal. Sus semanas estaban llenas de desafíos, pero también de triunfos. Sus clientes valoraban su autenticidad, la conexión que había establecido entre su vida personal y su carrera. Aquello que había visto como un estigma se había convertido en un referente de superación. Estaba aprendiendo que la vulnerabilidad puede ser fortaleza. La llegada de su hijo fue inesperada. El día que nació, Clara sintió una mezcla de alegría y miedo. Su vida cambió irremediablemente. Aquel pequeño ser representaba no solo amor, sino la continuidad de su legado. En el hospital pensó en todas las adversidades que había superado y cómo, justo allí, en ese instante, las había conquistado. La vida se puso en perspectiva. Ella era madre y profesional al mismo tiempo, y no iba a dejar que nadie le dijera lo contrario. La maternidad le ofreció productividad, una energía renovada que la llevó a expandir su bufete. Comenzó a colaborar con otras madres profesionales, ayudando a crear un entorno donde mujeres emprendedoras pudieran compartir sus experiencias y crear nuevas oportunidades de trabajo. Era un ciclo de apoyo mutuo que le dio un sentido de comunidad que nunca había sentido antes. «Este es el camino», pensó Clara mientras observaba a su hijo dormir en su cuna. Un camino que había regado con su esfuerzo y su encanto. El miedo no desapareció completamente, pero aprendió a lidiar con él a diario. Era, después de todo, parte del proceso de crecimiento. Un día recibió una invitación para hablar en un evento sobre la integración de la maternidad y el trabajo. Nunca imaginó que sus experiencias
se transformarían en un testimonio digno de ser compartido frente a una audiencia. Aquella realización culminó en su confianza personal. Al ir presentando su historia, la conexión que sentía con otras mujeres la iluminó con la fuerza de la comunidad. «No estamos solas en esta lucha», exclamó durante su intervención, transitando de la inseguridad a una respuesta colectiva de empoderamiento. Los aplausos resonaron mientras Clara sonreía al ver cómo las mujeres presentes experimentaban esas verdades que ella misma había atravesado. Cada mirada de comprensión era como un reconocimiento a su valor, a su decisión de no elegir entre ser madre y profesional. Enteramente satisfecha, meses después, el bufete había crecido. Los clientes valoraban sus propuestas innovadoras, impulsadas por su visión de incluir a más mujeres en el liderazgo. Clara se había convertido en un modelo a seguir, un símbolo de que la maternidad no resta profesionalismo, sino que lo enriquece. Su historia pasó de ser una lucha personal a un faro de inspiración para muchas otras. Mientras compartía una café con sus socias, pensó en cómo cada paso que había dado había estado diseñado por sus propias decisiones y no por las expectativas de otros. El viaje, que parecía lleno de caos y dolor, se había transformado en una historia de identidad, triunfos y comunidad. La maternidad no solo era su legado, también era su motor. Desde ese día en el mercado, cuando la noticia del embarazo cambió su vida, había dado giros y saltos que nunca imaginó. Ahora, ella se encontraba no solo como una mujer que luchaba por su lugar en el mundo laboral, sino como una madre que enseñaba a su hijo a ser genuino y a forjar su propio camino. La sensación de logro era abrumadora. Clara se sentía completa y satisfecha. Había alcanzado un equilibrio entre sus sueños y la realidad, convirtiendo lo que era un desafío monumental en una historia de amor propio y superación personal. Tomó un respiro profundo, convencida de que su viaje apenas comenzaba, y sonriente levantó su taza en homenaje a su pasado y los nuevos caminos por delante. Ahora, más que nunca, Clara sabía en el fondo de su corazón que tenía que invitar a otros a abrazar su propia fortaleza, recordarles que su presente y futuro son suyos por derecho. Hoy más que nunca, Clara entendía la importancia de compartir su historia. Si identificas con su camino, es momento de unirte a esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este cierre. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan inspirarse. Este es el momento de mostrar tu apoyo y recordar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden su importancia. No esperes ni un segundo más.